Bienvenidos, señores, comenzamos esa actualidad. Bienvenidos, compañeros. Un placer y un honor siempre. Fernando Mora, encantada. Julián Bejarano, gracias por acompañarnos. Antonio Illán, un placer. Jesús García Verdugo, gracias por venir. Jesús Fuentes Lázaro, igual. Gracias, señores, por seguirnos también fielmente, como lo hacen cada semana. Es mucha la actualidad que vamos a repasar, a pesar de encontrarnos en una semana semifestiva para muchísimos. Tendremos que hablar de Halloween, ¿no? Aunque sean unos minutos al final, pero desde luego nada teatral, ni mucho menos es ficción lo que está aconteciendo en esa actualidad, y vamos a ponernos serios para analizar algunos de esos temas que nos llevan, en primer lugar, a hablar, como no, del gobierno. Sin duda está atravesando una situación compleja. Se habla de adelanto de elecciones generales. Eso sí que nos parecía ficción, sobre todo cuando hemos escuchado de forma reiterada por parte del presidente Sánchez que intentaría agotar esa legislatura y que por tanto no habría un anticipo de esos comicios nacionales. Sin embargo, ahora se baraja esa posibilidad. Estrategia quizá porque se va fragmentando el voto de derecha. Intenta de alguna manera también pues aprovechar ese viento favorable de la división que existe en lo que hasta ahora es la oposición. Fernando, ¿existe esa opción? ¿Se van a adelantar elecciones? Yo no creo que se adelanten las elecciones. Siempre se especula de si se van a adelantar, si no se van a adelantar. La decisión la tiene el presidente del gobierno, constitucionalmente, lo puede hacer en el momento que quiera. Si no las ha convocado ya, yo creo que no las va a convocar. Si sobre todo se está en la idea de intentar sacar los presupuestos, no creo que se convoquen. Se intentará sacar los presupuestos. Si no se sacan los presupuestos, incluso así en esa situación, yo creo que tampoco se van a adelantar las elecciones. Estaría más por decir que las elecciones... Si se consiguen, no, y si no, tampoco. No, si se consiguen, no, y si no, tampoco. No hay ningún problema en prorrogar los presupuestos y convocar elecciones en otoño del año que viene, que yo creo que por lo que están apostando más los analistas. Sí, coincidís, Jesús. De todas formas, no, yo lo que quiero decir es que desde el primer momento que tomó posesión dijo que no se descartaba la posibilidad de convocar elecciones, porque dependía de cómo fuera la marcha del día a día. Y evidentemente, si estamos ante un acto muy importante, como es la aprobación de los presupuestos, y no se aprueban los presupuestos, está claro que lo que hay que hacer es plantearse si se disuelven las cámaras y se va a unas elecciones. Otra cosa son que va a coincidir con periodos electorales autonómicos y municipales, y eso complica mucho todos los procesos, sobre todo los que afectan al interés, a las elecciones generales. Claro, yo creo que ahora mismo es más fácil pensar en ese horizonte de al menos dejar pasar un año, independientemente de si se pueden aprobar presupuestos nuevos o se prorrogan los del ejercicio anterior. Pero evidentemente se ha mencionado un elemento fundamental, y es la convocatoria de municipales y autonómicas, y es fácilmente entender que los líderes, sobre todo el Partido Socialista, a nivel local o a nivel regional, no quieran que coincidan en el calendario y en el tiempo convocatoria de elecciones generales. Posiblemente el horizonte de otoño, porque sí que es cierto que si vamos a ver algo sobre sondeos de opinión, pues ahora mismo no es un mal escenario para el Partido Socialista y para el liderazgo de Pedro Sánchez poder convocarlas a medio plazo y no extenderse mucho más en el tiempo, y desde luego no irse a agotar la legislatura. Por tanto, sí tiene que ver lo que está ocurriendo sobre todo a nivel de otros partidos, encuestas, sondeos. No creo que el CIS, espero que no se esté teniendo en cuenta el CIS, pero bueno, sí es cierto que todas las encuestas dan movimientos en los partidos de oposición. Que se está hablando mucho sobre el CIS, y el CIS, curiosamente, hoy por hoy puede estar dando una información más directa al que quiera trabajar los datos de lo que tradicionalmente se venía dando. Curiosamente, lo que nos está llamando la atención es que nos presenten datos sin cocinar, o sea, sin corregir con otras variables que te permitan proyectar una posible intención de voto. O sea, que por eso, entonces, si hablamos de encuestas que no estén cocinadas, no podemos hablar del CIS. Están precisamente sin cocinar. Luego ya cualquiera, mira, eso sí que es cierto, después de descargar cualquier telespectador se puede ir a la página del CIS, se puede descargar las hojas de Excel y las puede corregir con su propia cocina si tiene capacidad
capacidad para ello. Variables como recuerdo de voto o incluso corregirlas con la que fue el voto emitido y ya está. Es más, estoy seguro que los propios analistas del PSOE y del PP, los sociólogos de cabecera, han cogido los datos del CIS, los han analizado, porque se pueden analizar perfectamente, y han inferido los resultados que pudieran ser con otras variables, como dice Jesús. O sea, porque sin lugar a duda la encuesta del CIS es la mayor encuesta que se hace en España. Sí, la muestra con más validez. Luego lo vamos a ver de todas maneras y lo analizaremos, que tendremos ocasión. De la posibilidad de elecciones, yo creo que el gobierno de Sánchez, que está en un buen momento, lo digo porque está progresando, está subiendo y está haciendo cosas, si es capaz de aprobar estos presupuestos, no hay elecciones fijo, ¿no? So pena que los datos de la encuesta electoral de las elecciones andaluzas y de las elecciones municipales y autonómicas le dieran tan buenas perspectivas para adelantarlas al otoño. Pero yo creo que la intención, si es capaz de aprobar los presupuestos, y yo creo que los va a aprobar, es llegar hasta el 2020 fijo, ¿no? Porque es una manera de consolidar ya con hechos y no con retórica lo que este gobierno es capaz de hacer, ¿no? Cuanto más se disgregue la derecha y Vox suba, pues mejor que mejor para un gobierno de izquierdas. Octubre-noviembre del 2019 puede ser una proyección más o menos para teorizar de cuándo puede ser la convocatoria de elecciones generales. Es cierto que la principal competencia gubernamental del Partido Socialista pues no termina de crecer el liderazgo. Pablo Casado, de alguna manera, ahí está todavía sin hacer despegar sus siglas, y puede ser un horizonte en ese sentido deseable para el propio Pedro Sánchez, porque al fin y al cabo, dependiendo de los otros actores, es cuando le puede apetecer, como ha dicho Fernando. Es una competencia exclusiva. Hoy por hoy las pautas, la agenda política, pueda gustar más o menos, la está llevando el gobierno. O sea, ahora mismo toda la actividad política partidista está siendo reactiva a la acción de gobierno. Entonces, el que lleva la batuta de la agenda política, el que va marcando las pautas de opinión pública, y si además tiene la posibilidad de ser el que tiene la competencia constitucional de disolver cámaras y convocar elecciones, pues tiene el juego a su mano. Julián. Pero, Jesús, tenemos el gobierno bajo el síndrome de Catrasca. ¿Sabéis cuál es el síndrome de Catrasca? ¿No? Cagada tras cagada. Es decir, no hay un día que no haya una noticia nueva, al día siguiente la contraria, pasado la siguiente. Es decir, tenemos un presidente que ha perdido sistemáticamente las elecciones dentro del propio Partido Socialista. Las ha perdido en España. Ha dicho que iba a cumplir y presenta una moción de censura para votar, para convocar elecciones. No convoca nada. Puede pasar cualquier cosa. Lo que sí le interesa a él es seguir bajo este régimen de elecciones, que le beneficia, obviamente, porque tiene la mayoría seguramente del voto en este momento, y a la derecha, como bien habéis dicho, repartida en tres. Entonces sí que le beneficia, según la ley DON. Pero es una forma es una forma de jugar los resultados, claro, porque no son justos, porque eso al partido pequeño no le beneficia. Vamos a ver, ¿está legítimo? Tú pregúntale a los ciudadanos, Fernando, ¿qué le interesa más? ¿Una ley DON o un partido, un voto, una persona? O sea, aquí el problema, mira, aquí el salario mínimo. ¿Sabéis lo que va a convocar, lo que va a traer la subida del salario mínimo? Va a traer una pobreza a más de 5 millones de personas. Ya lo hablaremos luego en la parte de economía. Van a subir también la base de cotización. Por lo tanto, no os olvidéis que la subida del salario mínimo no trae solamente beneficios, trae muchísimos perjuicios a las clases medias bajas trabajadoras. Pero bien es verdad que el Partido Socialista es un partido, el socialismo en general es un partido, es un régimen que distribuye muy bien la miseria. Igualitario. Distribuye muy bien la miseria entre todos. Normalmente en esta historia siempre se suelen lanzar muchos eslóganes, ¿verdad? No estamos en el peor de los mundos, porque es falso que estemos en el peor de los mundos. Fernando, ¿tú ves los datos económicos de las últimas 2 semanas? Los empresarios le han echado una reprimenda al presidente del gobierno, precisamente según ellos están poniendo cuestiones políticas, electorales, vamos a ver, los empresarios defienden sus intereses. Obviamente. El tema es que el presidente también quizá debería defender. A ver, Julián, por favor, perdonadme todos. Vamos a intentar hoy seguir un orden porque son muchos temas y tenemos que
mantener una agilidad. Decía, hay que entender también, o por lo menos debería ser así, que el presidente mire también y vele por los intereses de los empresarios, que al final es el de los trabajadores. Sin lugar a duda, pero escucha, los sindicatos defienden, o los trabajadores defienden sus propios intereses, los empresarios sus propios intereses, y el gobierno evidentemente también busca acertar con las políticas que llevan a cabo. Yo creo que la propuesta de los 900 euros puede ser más o menos discutible, pero yo creo que tampoco entramos en el más absoluto mal, como que no tenemos salida. No, es que no es eso, Es decir, aquí, cuando se han ayudado a los bancos a salir de una crisis importante, nadie ha dicho nada. Cuando se ha sacado de la ruina las autopistas, nadie ha dicho nada. Y resulta que cuando a la gente se le pone un salario mínimo con una cierta dignidad, nos echamos todas las manos a la cabeza. Bueno, pues yo creo sinceramente que no tiene por qué ser eso así. Ya veréis cómo esto no es el peor de los mundos, porque no lo es. No lo es. Julián. No lo es, porque de hecho, claro, depende. Cuando oyes a los organismos internacionales depende de la tendencia que tengan, pero unos dicen el nivel bajo de salarios en España hace que no crezca la economía española. Por un lado te dicen unos, otros te dicen si sube el salario mínimo, es decir, si sube el poder adquisitivo de los trabajadores, se arruina, que era lo que tú decías ahora. Bueno, yo creo que entre esas visiones habría que ver lo que dicen los de fuera, y los de fuera es miremos cuáles son los salarios que tienen los miembros de la Unión Europea, para no irnos a otro sitio. Y veremos que España no está a la altura de ninguno, salvo Eslovaquia y alguno de esos. Es decir, que la parte que dice que tenemos que hacer un esfuerzo para seguir creciendo en la parte de los salarios no tiene nada que ver con el discurso que están haciendo los empresarios. Sí, pero Jesús, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Si todo el mundo querría tener un salario mejor, yo querría que la gente yo querría tener un salario mejor. Pero para tener un salario mejor hay una serie de particularidades que hay que tener en cuenta. Lo primero, dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero para subir ese salario? ¿De dónde lo sacamos? Si el empresario se acogota, si el empresario tiene que subir su base de cotización de sus empleados y en lugar de contratar despide, la cosa cambia. Entonces, lo que nos interesa es estimular la economía cambiando el sistema productivo y mejorando, sobre todo, la relación política que hay entre la empresa y la política, que está demasiado politizada en España, casi todo. Porque oímos continuamente en televisión políticos hablando de rifirrafes entre ellos, las escuchas de Villarejo, el comisario, pero no oímos hablar de bajar el paro, no oímos hablar. Tenemos el paro más alto de Europa, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un sistema productivo anquilosado, tenemos un sistema productivo que no funciona y nadie habla de eso. Están todo el día hablando que si las escuchas, que si el PSOE más votos, que si Villarejo, que si el CIS, que si el ZOS. Esto es un absoluto desbarajuste. Bueno, y otro tema recurrente, tenemos que avanzar, por favor, compañeros. Son 4 contra 1, Alexia. Decía yo, tema recurrente también. Franco, ¿qué va a pasar? Porque ni la propia vicepresidenta del gobierno parece aclararse después de mantener una reunión con representantes de la Santa Sede. Según afirma ella, el tema había quedado conforme a un acuerdo para establecer finalmente decisiones. Según el Vaticano, las cosas no se han movido y ellos se mantienen al margen, remitiéndose a lo que la ley determine. Entonces, bueno, ¿a quién preguntamos? Por cierto, Creo que sabe mucho. Yo que soy seminarista. Que estaba en Roma. por cierto, ya que eres efectivamente seminarista, por cierto, es la primera vez que el Vaticano, la Santa Sede, que la Curia se ve obligada a emitir un comunicado para aclarar lo que parece que entre ellos mismos no habían dejado. Es normal, el cardenal habló en latín, no fue Antonio a traducirle. Entonces la vicepresidenta no se enteró bien. Va a ser eso, ¿verdad, Yo creo Antonio? que con el Vaticano hay que hablar muy clarito. Y tenía que haber ido allí Carmen Calvo y poner sobre la mesa y dice, mire usted, o nos arreglan el asunto de Franco o aquí mismo resolvemos el concordato. Pero como no tenemos redaños para ir así de frente, fueron allí a conchavear un rato, seguramente parlaron en italiano un poco. Ya le gustaría hablar en italiano, con lo bonito que es. Seguro, ¿sabes? Conociendo la trayectoria de la Pero diplomacia vaticana. es raro que ante una negociación de un solo punto no se enteraran. Quiero decir, y que uno diga una cosa y otro otra, pues me supongo que se pasarían el tiempo delante de un buen plato
en el nuevo Alfredo de fettuccini a la romana, ¿no? Está bien claro que María Teresa Fernández de la Vega con la diplomacia vaticana se entendía bastante bien, pero esta le queda experiencia. No se entiende bien. La diplomacia vaticana te tiene que decir sí y no al mismo tiempo. Sí, pero escucha, que entiendan lo que quieras entender. Pero no, lo que te estoy diciendo es que María Teresa Fernández de la Vega acabó entendiéndoles bien. Acabó entendiendo y llegando a acuerdos con ellos claramente. En esto es novato, y entonces pues no. María Teresa Fernández de la Vega tenía una imagen así como muy curil, ¿no? Muy monjil. Sí, justo. Bueno, se desmelenó y se puso a ver. Y esta mujer que es más política y tal, Carmen Calvo, que habla muy fino y es más política, yo creo que no se ha entendido bien con los curas, ¿no? Antonio, la diplomacia vaticana es la diplomacia más exquisita del mundo, sin ninguna duda, y está todo el mundo coincide en eso, en la diplomacia más exquisita del mundo y la más pulcra en todo lo que dice. Cuando la diplomacia nunca contesta a un vicepresidente, porque el rango que tiene el cardenal con el que ella se ha entrevistado es de primer ministro. Entonces se contestan de primer ministro habitualmente. Pero en esta ocasión, vaya cagallón del norte habrá tenido esta mujer para que la propia diplomacia vaticana conteste diciendo que es un desastre y que es mentira lo que ha dicho. Que tiene que negociar el gobierno con la familia y ya está. Viendo las fotos, ¿sabes lo que menos me gustó? Pues que llevaba demasiado escote y muchas puntillitas. Así, muchas puntillitas. No, por favor. Así por la pechera llevaba como puntillitas, ¿no? Eso no venía a cuento. Bueno, ahí sí que es cierto que, y al hilo de algo que se ha comentado anteriormente, posiblemente el gobierno, más que en aspectos de actuaciones propiamente dichas, o sea, cogiéndose el boletín oficial del Estado, cogiéndose decisiones de política pública, ahí es posiblemente donde menos se está errando y más se está acertando para necesidades objetivas y reales de las personas de la población española. Pero en temas de comunicación y sobre todo de la coordinación de la comunicación entre departamentos es donde seguramente está errando en mayor medida. Que la vicepresidenta del Gobierno de España, después de visitar al secretario de Estado Vaticano, siendo conscientes de que precisamente la diplomacia vaticana, Jesús Itidía, posiblemente dijera una cosa y la contraria para que se entendiera que dijera lo que dijera, saliera satisfecha la interlocutora. Donde está el error, y es un error de bulto, es que una vicepresidenta del Gobierno ponga en bocas del secretario o de la diplomacia vaticana decisiones que realmente lo que ha salido la diplomacia vaticana no ha sido ni a rectificar ni a contradecir, ha sido a matizar, precisamente la cuestión de decir, no está en nuestro tejado, el tejado está en otra parte. Atiéndase el ordenamiento jurídico particular, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en última instancia, quien puede tener la patata caliente de tomar decisiones al respecto, pues va a ser el arzobispo, el cardenal arzobispo de Madrid. La familia. La familia y el gobierno. La familia y el gobierno. El arzobispo de Madrid ha dicho que no tiene nada que ver en esta historia. El gobierno tiene que mantener una ley que está fija y la de memoria histórica, y con la ley de memoria histórica no se puede llevar a Franco a la Almudena de ninguna manera, aunque ahí tenga tumba y a la familia le gustara. Bien, sin entrar... No creo que al obispo Osoro tampoco le convenga tener a Franco en la Almudena. Y habiendo hoy un medio para este tipo de cuestiones, claro que tiene que ser la familia quien lo decida. Como es la incineración, yo no sé cómo no sacan los restos, los incineran y los expanden por España y así está Franco en todas partes. De todas maneras, compañeros, sin entrar en valoraciones acerca de si se debe, no, si se puede, no, si la sociedad espera, desea que Franco sea exhumado o no, hay dos cosas que creo que son indiscutibles. Por un lado, se ha creado un problema que no existía. Lo primero. Y punto número dos. La falta de previsión del Gobierno ha sido tremenda, anunciando una medida cuando no había alternativa para llevar a Franco. Claro, esa es la cuestión. Se ha alzado la voz en cuanto a que se va a quitar, se va a exhumar y por tanto va a salir del Valle de los Caídos, pero viene, ¿y dónde? Ese es uno de los errores, posiblemente, de los mayores errores, es de anticipar efectos de comunicación, porque si nos vamos otra vez al Boletín Oficial del Estado, en donde se establece normativamente el protocolo y el procedimiento administrativo para sacar a Franco, lo primero la exposición de motivos, la fundamentación, es exquisita. O sea, también recomiendo a la gente leer el Boletín Oficial del Estado. O sea, no es nada hiriente, simplemente es
una interpretación objetiva, una persona que no fue beligerante, no fue muerto en guerra civil, pues no menciona a Franco en ningún momento, simplemente dice que quien no fuera muerto en la guerra civil, pues lógicamente no está su sitio en el Valle de los Caídos, y establece un procedimiento. Evidentemente la negociación entre la familia y el gobierno no va a existir, o sea, igual que dos no riñen si uno no quiere, pues dos no llegan a acuerdo si uno no quiere. El gobierno tendrá que poner en marcha el ordenamiento jurídico y establecer las pautas, posiblemente sin tanto exceso de comunicación, de mensajes. Pero que eso y de demás. que lo que la familia quiera no, porque esto no ha sido instado por la familia. Por supuesto que no, pero entonces en este, claro, la familia se está viendo obligada, lógicamente, Pero, hablando de la diplomacia vaticana, cuando salen a contestar, lo que están diciendo no es lo que dicen, es lo que hay que interpretar, y yo creo, lo que yo interpreto es que la Iglesia está neutralizada en este tema. Es decir, que no va a tomar parte, sino que es un asunto de dos partes, de un gobierno con unos ciudadanos de su país, y son ellos los dos los que tienen que resolver el conflicto que tienen entre ese Estado y esos ciudadanos. Esa es la interpretación que yo creo que hay que hacer de esta intervención. Así de sencillo, Jesús. Así de sencillo. Así de sencillo. Claro, Y otra pero pregunta fíjate es, que lo que están interpretando es otra cosa. Y la pregunta es, ¿y por qué una persona que lleva enterrada más de 40 años en el Valle de los Caídos, que hemos pasado por gobiernos socialistas ya muchas veces, nadie ha removido esta historia para generar todavía una corriente de división más importante entre las dos Españas, que están generando todo este resurgir de la figura de Franco, cuando era un sitio, el Valle de los Caídos, al que iban 10 personas, 15 personas, 50 personas? Lo han convertido en otro mito, o sea, han vuelto a revivir a Franco 40, 80 años después de la Guerra Civil. Es un tema menor. Claro que es un tema menor, pero todo el día están con Franco en la televisión y queriendo volar los de Podemos la cruz del Valle de los Caídos. ¿Pero qué locura es esta? Estamos locos. Queriendo volar. Yo quiero volar la casa de ¿cómo se llama? Del Coleta. Claro, coño. Me apetece volar la casa del Coleta. ¿Por qué quieren volar la cruz del Valle de los Caídos? Eso es propiedad privada. Venga, hombre. Y el Valle de los Caídos también es propiedad privada. No, yo no quiero volar nada. Se mantiene con Me parece que es de patrimonio. Bueno, patrimonio es mi casa también, porque es patrimonio del Estado. Entonces, ¿pero por qué ese tío se le ocurre? ¿Pero por qué se le ocurre decir a ese tío que tiene que volar la cruz del Valle de los Caídos? Pero estamos locos ya. ¿Quién ha dicho lo de volar? Tu amigo, el de Podemos. No lo ha dicho nadie. Eso ha sido un invento de la derecha. Aquí hay una cosa estrafalaria. De la derecha estrafalaria. Vamos a ver, si hay una decisión política del gobierno. ¿Pero qué decisión? Un momentito. Hay una decisión política del gobierno que lo que traduce es una decisión del Parlamento, en el que reside la soberanía nacional. Y hay una decisión política de la familia como respuesta, porque es una decisión política. Porque lo normal es que cuando desde el gobierno o desde las instituciones públicas se insta a una determinada acción con respecto a los restos de Franco, lo normal es que la familia lo recoja y lo entierre en el panteón familiar que tiene en el Pardo, donde está la esposa del general Franco. Es lo normal. Es decir, el decir vamos a enterrarlo en la Almudena no es nada más que un desafío al gobierno, y entonces también es una decisión política. No, tiene su propio panteón en la Almudena, Fernando. Pues vamos comprado a ver, y pagado por ellos. Y enterrada familia suya en la Almudena, entonces. Pero bueno, doña Carmen Polo está en el panteón familiar del Pardo. Sí. El panteón. ¿Por qué el desafío de enterrarlo en la Almudena? Porque está en el centro de Madrid, porque supone una reacción política a la decisión política del gobierno y del Parlamento, y están haciendo política con el cadáver de Franco, también la familia. Pero Fernando, si le han dejado la pelota familia votando. Perdón, Julián, por favor, esto no es un todos contra réplica, porque de verdad si no es imposible. La familia se está viendo obligada a reaccionar y a responder. Es decir, no creo que sea ninguna actitud política y mucho menos una decisión de la familia. Vamos a ver, la decisión de la familia podía ser llevarse los restos de Franco al panteón familiar del Pardo, donde además descansan los de su esposa, ¿sí o no? La decisión de la familia era no haber tocado este tema porque no ha sido, insisto, una iniciativa de la familia. Pero es que no es la familia la que manda en el país. No es la familia la que manda en el país. Y por tanto, la familia no es ninguna institución en el país. Y desde luego la familia lo que está haciendo es desafiando al poder del Estado. Ya está, así de claro. No nos guste o no nos guste. El sentido contrario se está cargando, se está invirtiendo la carga de la acción y de la responsabilidad. ¿El gobierno podía haber decidido tomar una decisión unilateral?
podía haberlo hecho y no lo ha hecho. Quiere llegar a un acuerdo con los implicados en este problema, que es lo lógico en un gobierno dialogante como puede ser este, como podría ser cualquiera. Luego, yo creo que tiene razón Fernando cuando dice esto es provocar para armar ruido. De un tema menor, seguir armando ruido. Pero tú lo has dicho bien claramente, y Fernando también, ¿por qué provocar? ¿Por qué intentar ahora, después de 40 años, sacar a Franco del Valle de los Caídos, que está bien enterrado ahí, tranquilo, dejar a los muertos tranquilos? Te lo han dicho, lo aprobó el Parlamento. Sí, lo ha aprobado el Parlamento. Y le han dado la opción a la familia de sacarlo y enterrarlo, y han dicho, perfecto, lo sacamos y lo metemos en la Almudena. Claro, Tampoco gusta. Osoro, el obispo de Madrid ha dicho... Y la conferencia episcopal no lo quieren en la Almudena. Claro, La Almudena, perdóname. Osoro no ha dicho que no. Osoro ha dicho que es un tema entre el gobierno y la familia. Claro. Y el gobierno ha dicho sacar a Franco, la familia dice perfecto, sacamos a Franco y lo llevamos a nuestro panteón de la Almudena. Otra cosa es que tengan un panteón en la Almudena. Bueno, otra opción podría ser como el Ferrol del caudillo, pues... Por supuesto, claro que sí. Podría ser la opción, o llevarlo a Candeleda, a la tumba de mi padre también lo podían llevar, pero yo me encantaría que lo enterraran en el cementerio donde está mi padre enterrado, pero seguramente allí no lo van a llevar. Esta mañana oía en la radio, ¿dónde está enterrado el general Petén? Que fue un héroe en la Primera Guerra Mundial y un personaje que deshonró a Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Está en una tumba normal en un cementerio cercano a Nantes. Pero es que no entiendo por qué tiene que estar enterrado en un mausoleo que se hizo para las víctimas de la guerra civil. No lo entiendo, cuando él no es víctima de la guerra civil. No lo entiendo. Tenemos que ir a publicidad. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Hablábamos antes de los presupuestos generales del Estado, pues vuelco, sorpresa al respecto, puesto que Rivera cambia de opinión, de posición. De hecho, deja, según titulares muy bruscos de algunos periódicos, tirado al Partido Popular. Parece que Rivera, al menos, ya no se va a posicionar como un obstáculo, como un bloqueo a la aprobación de esos presupuestos. Esto no ha sido bien entendido, sobre todo por votantes del Partido Popular. Bueno, claro, lógico. Este cambio de posicionamiento, sí. Con perdón. Sí, venga, Jesús. No, pues, el cambio de posicionamiento, que es entendible que tenga una revisión. Ahora mismo que estábamos hablando antes con el litigio de poder pugnar el juego electoral, es un mercado en el que hay una segmentación y el peligro de confundirse en cuanto a posicionamientos, pues lo pueden sufrir sobre todo los que están en zonas de contacto. Ciudadanos yo creo que ha tomado una decisión que es sensata, que es que hay en la Ley de Estabilidad Presupuestaria una anormalidad severa en nuestros procedimientos formales en lo legislativo, y es que una Cámara de segunda lectura de revisión sea la que tenga la última decisión en materia de estabilidad presupuestaria, que es el Senado. El Senado es posiblemente una obsolescencia de nuestro modelo constitucional, es la gran Cámara a revisar, y anómala fundamentalmente porque ni representa la diversidad territorial de España, es una de sus debilidades más severas, y que luego, lógicamente, desde el punto de vista de legitimidad, pues que quien ha recibido una tercera parte de los votos controle 2/3 partes de los escaños, pues no puede tener nunca la última palabra en el procedimiento legislativo que la propia Constitución le deja al Congreso de los Diputados. El propio Rivera trataba de explicar su cambio aludiendo a que, por un lado, efectivamente, trataba de no convertirse en el hándicap que obstaculizara la aprobación de esos presupuestos, pero por otro lado se mantenía firme en cuanto a que él no iba a apoyar la aprobación en según qué condiciones y pactando con determinados partidos. Yo creo que hay compatibilidad entre las dos cosas. Porque, perdóname, Fernández, que nos pedía Antonio, por favor, la palabra, y al final se le van metiendo. Antonio, es que no está soy absolutamente educado en los turnos de palabra. Cierto pero es. Esto me estaba dando la sensación de que hoy la tertulia estaba siendo entre Jesús y Fernando. No, Julián y Fernando. Julián poco. Jesús Venga, Antonio. Y nosotros estábamos aquí un poco de palmeros. Oye, tampoco pasa nada porque aplauda. En el teatro, ¿no? Pero aquí se trataba... Esto es un poco de teatro, ¿eh?
Hombre, yo creo que toda tertulia es un poco de teatro porque estamos... Yo creo que es lo más veraz y lo más real que podemos ver en televisión esta tertulia. Mira dónde tiene el guión. Es un teatro donde tratamos de dar cada uno los argumentos que cree conveniente sobre un tema determinado. Y en este asunto estábamos hablando de Rivera y yo, respetando el discurso largo, institucional y leguleyo de Jesús, que estoy de acuerdo con él, pero creo que esto responde, la actitud de Rivera responde a dos cuestiones. Una, porque el Partido Ciudadanos se ha dado cuenta de que no puede ser como era hasta la moción de censura y un poco después está relacionado con el PP, que se ve que está perdiendo. Entonces él hace una apuesta de sentido de Estado, en el sentido de decir, no, nosotros con la gente, y la gente necesita que haya presupuestos para que se gestionen los hechos y las políticas. Entonces no vamos a ponernos aquí como un muro, porque nos estamos cayendo como se caería el PP. Entonces le da un poquito de aire a Pedro Sánchez, pero le dice, bueno, ahora hay que aprobar los presupuestos, porque le ha dado aire en esa cuestión que Jesús definía. Pero ahora viene la negociación de los presupuestos. Y Pedro Sánchez ya ha hecho un gesto de negociación con Ciudadanos, ha hecho un gesto que, por cierto, enseguida han salido los de Podemos a decir, oye, ¿qué es esto? ¿Qué hay de lo mío? ¿No? Claro, ahí estamos. Entonces, Antonio, vamos a intentar bajar hasta lo más mundano. ¿Rivera apoya? ¿No apoya? ¿A medias? ¿En qué condiciones? No se sabe. Yo creo que ahora falta ver. Es que yo creo que no lo sabe ni él. Es técnico. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí que sabe lo que es. Vamos a ver. Que no se sabe qué es el apoyo técnico. A mí lo que me parece, y yo creo que lo que debe suceder en cualquier país normal, que es que estamos perdiendo la normalidad, es que las instituciones funcionen. Ya, está claro. Hasta ahora, la mayoría de la mesa del Congreso de los Diputados estaba ejerciendo... Los disgustados. No, lo que quieras. Casi te traiciona el subconsciente. La mayoría del Congreso de los Diputados estaba ejerciendo como mayoría de bloqueo. El papel de la mesa del Congreso de los Diputados es ordenar la Cámara, no bloquear la labor del Gobierno. No lo puede bloquear. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Ciudadanos? Pues que vamos a desbloquear para que las instituciones funcionen. Eso quiere decir que los proyectos de ley se puedan tramitar. Y, por tanto, eso no quiere decir que los vayan a apoyar, sino que se tramiten. Y me parece razonable que se tramiten los presupuestos, porque este país necesita que se tramiten los presupuestos. ¿En qué consiste ese cambio? Decía apoyo técnico, Jesús. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en que van a dejar que se tramiten los presupuestos. Pero luego no los va a apoyar. Y luego no los va a apoyar. Pero es que me parece lo razonable. Porque ¿por qué la mesa del Congreso de los Diputados tiene que bloquear el desarrollo político de las leyes? ¿Por qué? Es que no lo entiende nadie. La mesa de los diputados son un grupo de diputados, no son el Congreso. Me parece que es lo razonable. A mí me parece que la táctica es más perversa. Bueno, puede serlo también, pero... Sin entrar a discutir lo que tú dices de la mesa, que es verdad. A mí me parece que el cambio táctico, y por eso han dicho, no, esto es una variación técnica, es vamos a ver hasta dónde podemos llegar en función de cómo vayan los acontecimientos. Por eso ha salido inmediatamente Podemos, que dice, que yo estoy aquí también. Es decir, lo está condicionando a negociaciones del gobierno con otros grupos. ¿Cuál es el juego este? Un juego antiguo. Nosotros somos los nuevos frente a los viejos. Es decir, se resucita el discurso táctico que hemos tenido hasta ahora de los viejos contra los nuevos. Los nuevos no se entienden entre ellos, salvo que se tengan que entender. Pero entonces lo que están haciendo me parece que es proporcionar soga a Sánchez y ver si luego en algún momento conviene tirar para que se quede ahorcado. Y si no le da uno la soga, la da otro. Con lo cual la situación es tan resbaladiza que hay que andar con mucho cuidado en esto que estamos haciendo. Y los análisis simplistas no valen. Y yo solo voy a recordar una cosa saliéndome de esto, es que el año pasado, por estas fechas, urgíamos incluso desde aquí que se aprobara un presupuesto porque entendíamos que los intereses de una nación no pueden estar sometidos a los intereses de los partidos y pedíamos que daba igual quien hiciera el presupuesto que se aprobaran. Bueno, pues ese discurso se nos ha olvidado ya, se nos ha caído del debate y ahora estamos en otra cosa.
En otro ruido, nadie se preocupa de verdad de los presupuestos. Y lo interesante para el año 2019 no son las tácticas y las sogas que le ponemos al cuello al reo, sino realmente cómo la economía, por cierto, hoy decían que sigue creciendo a un 0,6%. La economía española mantiene el ritmo cuando los índices a nivel internacional están diciendo que estamos entrando en una crisis. Yo creo que hay dos niveles distintos de análisis. Por un lado, la puramente estratégica y por otro lado, la realmente interesante, que es los intereses de la nación. Yo no sabría decir si es táctica o estrategia, y seguramente eso Antonio no lo definiría mejor, pero sí que es verdad que seguramente yo creo que a lo que obedece esta historia, aparte de lo que tú bien dices, de activar o reactivar el tema de presupuestos, es también estrategia política o táctica política para conseguir aupar o reunir todavía un poco más el voto del centro-izquierda, que anda por ahí un poco diluido y que seguramente ellos pretenden recuperar para la causa común, que al final será seguramente el centro-derecha o la derecha-derecha, como dice alguna ministra, con Ciudadanos, Vox y Podemos. Bueno, Ciudadanos, Vox y Partido Popular. El problema es que las circunstancias son tan rápidas y van tan deprisa que lo que decimos hoy, ahora, no vale dentro de un cuarto de hora. O sea, porque han cambiado las situaciones, y más cuando estamos hablando de presupuestos. No, y teniendo en cuenta, todo el mundo quiere jugar aquí a los presupuestos. Y todo el mundo quiere jugar a su papel. Entonces, las cosas van a ir cambiando por una coma en la discusión cuando empiece, no sé si ha empezado ya la tramitación en la comisión, no lo sé todavía. Pero no se ha enviado todavía. No se ha enviado, pero no. Las enmiendas a la totalidad sí se aprobaron y se rechazaron las que se rechazaron. Bueno, pues en la comisión va a ser donde vamos a tener el gran debate, y va a ser por una coma, que evidentemente no nos lo van a decir. Claro, sí, yo creo que ahora mismo posiblemente el marco estratégico es un desiderándum hoy por hoy en el que juegan cada uno de los partidos políticos como actores en litigio, pero lo que da margen el día a día es para actuaciones tácticas, es posicionarse pues eso, en una visión de poder trasladar somos distintos, ese clímax de lo nuevo frente a lo viejo, somos capaces de hacer lecturas nuevas en cuanto el contexto cambia, de tal manera que nosotros tenemos una vocación de institucionalidad, de gobernación, proactivo en lugar de reactivo, que es un anclaje en el que posiblemente hasta esta misma semana ha estado encima de la mesa, y eso puede permitir perfectamente, te permito que puedas tramitar presupuestos, lo mencionaba Fernando, ¿no? Te permito que tramites presupuestos independientemente de que yo, en la medida de lo posible, que la estructura de presupuestos no me interese o tenga que contar que no me interesa, que son dos cosas distintas, pues lógicamente no lo voy a apoyar, pero voy a permitir que las instituciones pues tengan su proceder conforme el marco normativo. Derivaciones de todos estos movimientos, porque es cierto que cualquier cambio en cuanto a postura de los grupos, y sobre todo en un contexto especialmente sensible en estos momentos, lógicamente crea sus turbulencias. En este caso, por un lado, con respecto al Partido Popular, y no olvidando que van a necesitar necesariamente, para optar a cualquier posibilidad de gobierno, a Ciudadanos en coalición en unas próximas elecciones. Esto va a aumentar la brecha que pudiera existir ya, incluso de rivalidad entre ellos. Por otro lado, desde el punto de vista económico, ya de momento hemos podido detectar cómo la prima de riesgo se ha disparado en un 14% desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, con todo el panorama político que venimos analizando. Todos estos, digamos, movimientos que no dejan de crear un poquito menos de seguridad al electorado, ¿en qué se pueden traducir? No solamente son ese tipo de inseguridad al electorado, hay datos evidentes y contrastables que son más de 4.500 empresas en marcha de Cataluña. Eso genera una inseguridad en la empresa que viene de fuera, el que invierte dinero, el fondo de capital riesgo, Goldman Sachs, cuando tiene que decir... No, pero no hablamos de Cataluña, Julián. Estamos en España, cuando dice voy a invertir en España y ve... Por ejemplo, tema presupuestos, publicaba OK Diario que Urkullu ha pedido al Partido Socialista, a través de Iglesias, que suele ser el intermediario ahora en muchas gestiones, soberanía compartida y un referéndum a cambio de apoyar esos presupuestos.
Es decir, sabemos que también para establecer esos acuerdos que den luz verde a los presupuestos existen negociaciones. Sí, pero eso lo dice OK Diario, no lo dice Orcullo. Bueno, no es la única fuente que asegura que, lógicamente, para apoyar a los presupuestos tiene que existir una negociación y una contraprestación. Además, esto es de sentido común. Sí, lo que pasa es que aquí muchas veces nos liamos con las historias. Y es decir, hay que demonizar a... Escucha, o que a lo mejor todas las historias están liadas, ligadas, sí, a lo mejor sí, hiladas. Pero resulta que cuando son unos no se demoniza a los otros, y cuando son los otros sí se los demoniza. El PNV, cuando pactaba con el Partido Popular y con Rajoy, no se le demonizaba. Se le demoniza cuando pacta con Pedro Sánchez. Ahí sí se le demoniza. Entonces, yo creo que todo hay que relativizarlo. Entonces, y primero, creo que ya está bien de que este país viva en sociedades de bloques, el bloque de la derecha, el bloque de la izquierda. Yo creo que este es un país lo suficientemente moderno como para que nos podamos entender entre unos y otros en algunas cuestiones. Totalmente de acuerdo, pero no recordemos quién es el de no es no y establece el Frente Popular y el gran bloque de izquierdas. Vamos a ver, Fernando, pero recordemos también cómo Rajoy llega al gobierno, que es que se le ha olvidado al Partido Popular. Rajoy llega al gobierno con la abstención de la mayoría de los diputados del Partido Socialista. Eso se les ha olvidado. ¿Por qué? Porque no teníamos suficiente mayoría. Y luego resulta que cuando ocurre lo contrario hay que demonizar al Partido Socialista. No, señor. A ver si somos serios un poco en toda esta historia. Por fin Fernando reconoce que el bloque PP y el bloque PSOE son primos hermanos. Ahora yo. Me encanta oírte decir eso. No estoy reconociendo eso, pero al Partido Socialista eso le supuso una fuerte división interna por el hecho de que se dejase gobernar a Mariano Rajoy. Y es que eso al Partido Popular se le ha olvidado. Se le ha olvidado. ¿Es que acaso el Partido Popular tenía mayoría cuando estaba gobernando? No tenía mayoría. ¿Con quién tenía que pactar? Con el PSOE. Sí. Bien, el propio Rivera... Con el PNV. Venga, Fernando, el propio Rivera trata también de explicar que no se opone, pero que tampoco va a apoyar lo que él mismo denomina como presupuestos fake de Sánchez, aludiendo también a esas posibles negociaciones que puedan estar detrás de los apoyos de los partidos minoritarios a esa aprobación de los presupuestos generales. Al final, la pregunta no solamente es qué va a ocurrir con Rivera y en qué lugar se va a posicionar finalmente. Él está declarando que no dará un sí a los presupuestos a pesar del cambio que ha manifestado últimamente. Por otro lado, es a qué precio saldrán adelante, de ser así, los presupuestos, que es lo que se está planteando. Los presupuestos deben salir adelante por una cuestión ¿A cualquier básica. precio, Antonio? Bueno, pues a un precio por lo menos. Y es que si tuviera que prorrogar los que hay, el déficit se pondría en el 2,2%, y si se hacen unos presupuestos nuevos no alcanza ese déficit, estaría por debajo del 1,8%. Y además los presupuestos son necesarios no solo para el gobierno del Estado, ¿no? para Pedro Sánchez. Es que de la aprobación de estos presupuestos, de sus contenidos y de su desarrollo depende los presupuestos de las 17 comunidades autónomas. Y de los ayuntamientos. Y de los ayuntamientos después. Pero de las 17 comunidades autónomas con sus respectivos parlamentos que van a estar o no van a aprobar sus presupuestos hasta que no tengan la claridad de los presupuestos que se aprueban para el Estado. Y no creo que haya ningún partido, a no ser un partido estrafalario que lo único que piense es en su barriga, en su ombligo, en sus intereses y en destrozar al contrario, no quieran que al final el presupuesto, que al fin y al cabo es para la gente, no para los gobiernos, queden ahí en una contemplación mística, casi como la que podría parecer. El limbo ya no existe. ¿A costa de qué? Posiblemente ahora, por las propias características de la composición de las instituciones, pues cuando se negocia posibles cuentas o estructura presupuestaria, pues se habla de pactos y demás. No tenemos que engañar a la opinión pública de que, aunque haya habido mayorías absolutas, con más o menos fuerza unitaria en los partidos políticos, para hacer unos presupuestos hay mucha negociación interterritorial, lógicamente los intereses en materia de infraestructuras y demás, pero que ese tipo de cuestiones
se le obvian al debate público, o sea, no están encima de la mesa, pero esos procesos de negociación están dentro de los grupos políticos, incluso cuando las instituciones tienen la mayoría absoluta. Ahora, si hay contraprestaciones en las negociaciones, pues hay más probabilidades de que nos enteremos, lo sepamos, y evidentemente lo que no podemos es dar por cierto que haya negociaciones que meten en el saco cuestiones que son muy complejas de llevar. Hablar de una soberanía dual en el caso español es una entelequia. Pero es que además las cosas están tan claras y yo creo que se inflan superlativamente algunas cuestiones. ¿Por qué se inflan esas cuestiones? ¿A quién le interesa que se inflen esas cuestiones? Me pregunto. Me pregunto, y yo creo que al final lo que, en definitiva, cualquier tipo de negociación con quien sea, y cuando digo con quien sea, es con quien está representado legítimamente en el Parlamento por el voto de los ciudadanos, porque aquí no podemos decir es que estos son ilegales o son ilegítimos, no, están en el Parlamento, nos guste o no nos guste. El límite que tiene un gobierno es la legalidad y la Constitución, que no se lo pueden saltar de ninguna de las maneras. Y eso parece que a algunos no les entra en la cabeza y están viendo fantasmas por detrás de cualquier cosa. Yo creo que es el ruido lo que se mueve en esto. Nosotros, de todas formas, yo creo que lo que tenemos que hacer es opinar sobre las noticias, no sobre las noticias como las dan otros, sino como las entendemos nosotros. Y es lo que estamos intentando hacer aquí, de alguna forma. Estamos intentando cada uno dar su visión de cómo está siendo la realidad política española. Y ya estamos viendo que la realidad política española es más compleja de lo que se resume en un titular. Y más unos presupuestos, es mucho más complejo que lo que se resume en un titular. Entonces, estamos en ese trámite en el que todo fluye y, por otro lado, todo se ve mal, depende de quién lo diga. Es decir, cuando se nos llena la boca de hablar de negociar, de que en España tenemos que aprender a negociar, de que tenemos que saber negociar, cuando se empieza a negociar, siempre hay alguien que dice, es que negocias a cambio de algo turbio, a cambio de algo oscuro. Bueno, ¿cómo es esto? O sea, la negociación o son oscuras o son claras. Que nos las cuenten todos los partidos políticos y nos digan, ¿yo qué pido? Pues Urkullu es muy claro, dice, yo pido para el País Vasco. ¿Vale? Pues ya está, muy bien. Pues ya sabemos que pide para el País Vasco. Y supongo que el señor Paje en Castilla-La Mancha pide para Castilla-La Mancha. Pues muy bien, pues ya sabemos para qué van los presupuestos. De la misma manera que se lo pedían a Rajoy. Claro, exactamente igual. Si cada uno hace su papel en este juego democrático que tenemos. Lo que pasa es que lo liamos y pensamos, los catalanes no piden para Cataluña, piden soberanía. Sí, pero... que es un pastel que no tiene nada que ver con lo que estamos ahora tratando de dilucidar. Porque ahora estamos con los huesos de santo y poco más. Si nosotros somos hermanitas de la caridad, si al final el dinero sabes para dónde va, para Cataluña y para el País Vasco. No, si lo de nosotros el sablazo que nos va a meter Sánchez con los presupuestos son para 2.200 millones más, entre otras cosas, para Cataluña. Es decir, otros no sé cuántos miles de millones para el País Vasco. Al final lo que tenemos que hacer nosotros es reclamar la independencia también, porque así nos irá mejor. Por cierto, hablando de opinión de las informaciones tal cual, con respecto a los presupuestos que no os he tenido a vosotros en los últimos programas, ¿qué os parecen? Por ejemplo, también publicaba OK Diario que Sánchez prevé subir hasta un 10% esa base máxima de cotización para recaudar hasta 1.100 millones de euros más. No deja de ser una partida polémica junto a otras muchas que se han cuestionado. ¿Vosotros qué criterio tenéis acerca de los presupuestos propuestos por Sánchez? Diré yo algo, porque lo que he oído recientemente es que eso se está estudiando. En consecuencia, si hay una serie de medidas que plantean que hay que aumentar los ingresos, supongo que están buscando la forma de que esos ingresos sean viables, porque lo otro sería un suicidio. Entonces, habrá que ver cómo se hace, de dónde. Por ejemplo, se ha dicho claramente, se subirá el IRPF a los salarios que pasen de 130.000 euros. Bueno, eso a algunos les parecerá bien, a algunos les parecerá mal, pero evidentemente puede ser una medida razonable, porque no tanta gente gana en este país 130.000 euros al año. ¿Hablamos de solidaridad o hablamos de otra cosa? Bueno, pues esa puede ser una medida. Lo del 10%, yo no lo sé. Lo de los autónomos, que también ha salido, pues también se está estudiando y se está revisando. Lo de lo impuesto a la banca, pues resulta que también se está estudiando. Y digo yo, ¿no se tendría que estudiar primero, antes de tratar
de aprobarlo y de negociar al respecto? Ese es otro tema. Que también, ¿verdad? Estáis conmigo. Ese es otro tema. Vamos a estudiar primero y vamos a plantear algo ya un poquito... El método es bastante, perdona Fernando, es viejo desde el punto de vista de la gestión pública y la gestión política de lo público. Sí, lanzo sondeos y voy tanteando, voy pulsando. Los recursos técnicos de las administraciones públicas pues hacen proyecciones que esos están a disposición de los diferentes gobiernos. Otra cuestión es cómo en muchas ocasiones se utiliza la estrategia, lo que se llama los globos sonda, para ir viendo cómo diferentes actores responden a esos posibles horizontes. Pero eso es una cosa, Jesús, y estamos acostumbrados al globo sonda y al tanteo político, no deja de ser una estrategia más que legítima, pero estamos hablando de unos presupuestos que se están poniendo encima de mesas de negociación y después se nos explica qué es que se están pensando. Bueno, pues yo creo que primero habría que establecer unos presupuestos, un desarrollo por parte del gobierno, tener algo más o menos definido y someterlo a un criterio, porque esto, la sensación que da el ciudadano es ¿qué tengo que darte para conseguir que me los apruebes? Reitero. Bueno, se puede llamar de muchas maneras románticas. Reitero una cuestión. Pero no deja de ser esto. ¿Qué quieres que te dé para que me los apruebes? Es que Jesús estaba introduciendo una variable de la sociología política muy importante que te dice, yo tengo que consultar a los ciudadanos a ver qué les parece esto. Y en función de lo que le parezca esto, así hago. Y luego voy cuadrando en función para dar respuesta a los actores. Yo no sabía que nos consultaban eso. Pero eso es una teoría. Eso es una teoría. Tú lo has dicho, es una teoría. En la práctica yo no creo que se haya hecho. Reitero una idea para que no crea la opinión pública que los gobiernos pasan de rebote y van tomando... Evidentemente hay un aparato que es el aparato técnico de las administraciones públicas, compuesto por funcionarios que continuamente elaboran material técnico sobre diferentes horizontes, sobre diferentes consecuencias, y una labor directiva en las administraciones públicas, que es competencia de los gobiernos, es ver de esos diferentes horizontes cuál es el más deseable y contrastarlo con la sociedad, con la opinión pública. Porque una cuestión, hemos tenido una realidad que ha sido el contexto de crisis, que ha afectado a la calidad y sostenibilidad de casi todos los servicios públicos y, curiosamente, coincidiendo cuando la opinión pública, cuando los ciudadanos quieren acceder a servicios públicos con calidad. Lógicamente hay que abrir el debate no solamente del control o la eficiencia con respecto al gasto. Hay que poner encima de la mesa un gran debate sobre la partida de ingresos, que es un debate que se ha obviado desde hace más de una década. Posiblemente sea algo mucho más complejo que la gestión de cuáles van a ser los presupuestos de la Administración General del Estado para el 2019. Es una cuestión de carácter estratégico de cómo van a estructurarse las cuentas públicas. Y tenemos un marco de si queremos ir a un horizonte de progresividad o no. Porque evidentemente nos jugamos la propia calidad y modelo de prestación de políticas públicas. Venga, Jesús, lo vamos a pensar, pero en la publicidad, compañeros, paramos, volvemos en un instante. Nos vamos a Cataluña, compañeros, asignatura obligada en este programa de repaso de actualidad, y con ello precisamente voy a dar un viajecito por algunas de las portadas de los diarios de estos últimos días. ABC titulaba en las últimas horas: regreso al punto de partida, un año del golpe separatista. La Vanguardia: Torra y Puigdemont se apuntan a la desobediencia. El Mundo: Rajoy giró a un 155 blando la misma tarde de declararlo. La Razón: Rajoy y Santamaría pactaron un 155 blando al margen de los ministros. El Partido Liberal Europeo expulsa al PDeCAT por su historial de corrupción. Podríamos seguir así, porque seguramente muchas de estas frases nos resultan ya familiares. Y es que estamos volviendo, como yo tanto temía y afirmaba en este programa, al punto de salida dentro del tablero de este juego de parchís en el que parece que se ha convertido la situación con Cataluña. Yo creo que ahora mismo no. Nos guste o no nos guste lo que decimos, yo creo que ahora mismo no. Es decir, hemos estado padeciendo a lo largo de más de un quinquenio cómo en Cataluña se producía un primer referéndum ilegal, que teóricamente no estaba promovido por el gobierno catalán, que estaba detrás, y aquí no pasó nada. Un segundo referéndum ilegal, donde se votó, y aquí no pasó nada, y solamente pasa en el momento en que el Parlamento catalán dice vamos a proclamar la República. Luego, desde que está el actual gobierno, no se ha producido ni un referéndum ilegal, ni dos referéndums ilegales, ni se ha proclamado la República.
Luego, por tanto, yo creo que la hinchazón del tema catalán va bajando, creo que va bajando. Creo que en ese sentido se está actuando razonablemente para seguir bajando la hinchazón. De momento, lo de Torra y Puigdemont son simplemente declaraciones formales y muchas putades, porque muchas veces no tienen ningún sentido lo que dicen, y sobre todo Torra, que a veces tiene problemas hasta de lenguaje, no solamente en castellano, sino también en catalán. Y sinceramente, creo que la cosa no está peor que lo que hemos padecido durante los años de gobierno de Rajoy. Es más, yo creo que está mejor en ese sentido. No hay tanta preocupación. Es que el sobresalto con el que nos levantábamos todas las mañanas durante los últimos meses previos al famoso referéndum eran realmente preocupantes. Esa preocupación no existe ni siquiera en las encuestas cuando se les pregunta a los españoles. ¿A usted el tema catalán le preocupa? Hubo un momento en que fue el mayor problema. Ahora mismo está otra vez el cuarto o el quinto de los problemas del país. Pues yo creo que es un problema de los 3 o 4 es un problema para mí, claro que es un problema. Más importantes que hay en España en este momento, porque la economía se está resintiendo, entre otras cosas, por eso. Si tenemos en cuenta, si tú lees hoy los diarios, haces un análisis general, como decía Jesús antes, de 7 o 8 diarios digitales, no hay ni una noticia buena de Cataluña. Es decir, tenemos ahora la denuncia del líder el portavoz de Ciudadanos a la Fiscalía de 65.000 millones de euros, han ido a un lobby americano para intentar mediatizar a favor de la independencia catalana. Tenemos al clan Puyolone, que ninguno entra a la cárcel. ¿Qué hacen esos tíos fuera de la cárcel? Pero ¿y me lo preguntas a mí? No, pregunto, no, se lo pregunto a ti no, se lo pregunto a los jueces y a todos los españoles, a los políticos que dirigen este país, ¿qué hace el clan Puyolone que no entra ninguno en la cárcel? Hombre, no sé qué hacen, sinceramente. ¿Cuánto tienen detrás, qué mochila lleva el clan Puyolone para que ningún político les meta mano, para que no se hable de ellos en ninguna tertulia, para que no se hable de ellos en el Parlamento, cuando debía ser un tema a tener en cuenta cada día? Es un Estado fallido, Cataluña no se va a poder independizar nunca, y yo sigo insistiendo en lo que decía del principio aquí el año pasado. Cortemos el suministro económico y veréis cómo se acaba la fiesta rápido. El mismo día de grabación del programa esta semana conocíamos, según anunciaban además desde el gobierno catalán, la creación, creo recordarse la memoria, no me falla, del Consell de la República, que no viene a ser otra cosa que la representación de... Un consejo de amiguetes. Es como si nosotros nos proclamamos aquí consejo de De cara al ciudadano, Fernando, estábamos viendo además, parecía una conexión de algún programa documental de ficción, una conexión con Puigdemont desde su exilio, inaugurando este nuevo Consell y explicando además, con otras palabras, como acostumbran a hacer, lo que en definitiva no es otra cosa que un órgano que va a representar y ejecutar el liderazgo de Puigdemont desde la distancia. Es decir, lo que antes temíamos, que es que siguiera manejando los hilos desde fuera, teniendo una mano ejecutora en España, en Cataluña, parece que está siendo así. Sí, pero vamos a ver, yo creo que no nos volvamos locos con esta historia. A mí lo que haga Puigdemont en el extranjero, allí donde ha huido, pues como comprenderás, la repercusión en España es como si dijésemos... Pero no con dinero nuestro, Fernando, no con dinero nuestro. Escucha un momentito, mira, durante los 40 años de franquismo hubo un gobierno de la República en el exilio, pintaba algo, podía ejercer poder, por lo mismo Puigdemont, no pinta ni un pijo, o sea, ya puede cantar misa en arameo. A mí lo que me haga ese señor, como comprenderás, no... Bueno, es que la leoparda, Fernando, o sea, eso de que lo haga que no... Vamos a ver, se merece... Escucha, nos lleva dando un año... Sí, pero si encima le hacemos caso, pues peor. No, si nadie le hace caso... Lo estamos financiando entre todos. Pero, no, perdonadme una cosa, precisamente también, y además tú convienes conmigo porque lo has criticado en muchas ocasiones, y estamos, creo, en la misma línea. Por no hacerle caso, hemos llegado muy lejos. Sí, vamos a ver, pero a ver si es que el problema lo tiene Sánchez No, yo no estoy personalizando ni siquiera en un gobierno concreto, porque este no es un problema de ahora. Evidentemente es un problema largo, pero yo creo que hay que tratarlo con sentido común, con racionalidad, templando. Lo que no se puede es con una reacción... No, vamos a ver, cuando se incumpla la ley, se salta en la Constitución de una forma declarada, como se hizo cuando se proclamó la famosa República, entonces será el momento en que haya que decir, hay que aplicar el 155, se aplica, y yo seré el primero que lo apoye,
Pero evidentemente, mientras estén ahí navegando, que lo único que están haciendo es hartando a los catalanes, incluso a los independentistas, pues que sigan. De hecho, hay una clara división ya en el bloque independentista entre lo que es Esquerra Republicana y lo que es Convergencia. Es que esa división está ahí. Luego, de momento, ¿quiénes están perdiendo la baza? Ellos. No les demos más aliento. Que se maten entre ellos si quieren, pero no nos matemos nosotros. Yo discrepo un poco contigo en este caso. Creo que la activación del Consell por Puigdemont no es una cuestión como el gobierno de la República en el extranjero en la época de Franco, porque el Consell y Puigdemont son los que realmente van a gobernar en Cataluña, con el hombre de paja que es Torra, que para mí es el hombre de paja de Puigdemont, porque yo creo que siguen el Consell es evidentemente una palanca para activar el proceso, es el órgano político, pero realmente va a ser el órgano que tome decisiones que otros van a ejecutar, y yo creo que sí que habría que tenerlo en cuenta como un elemento político por parte del gobierno del Estado, porque con el Consell nunca se van a saltar la Constitución porque está debajo de la legislación belga, es decir, no está atendido por la legislación española, y eso es así. Entonces, si dejamos que a los pícaros nos impongan la ley de su picardía, yo creo que España no lo está haciendo bien. La ley no actúa sobre posibles, actúa sobre cosas reales. Ya, porque el Consell no es una cosa real. Pero como tú estás diciendo, para la ley española. Quienes toman las decisiones es el Consell, quien las ejecuta es el Govern. En el momento que el Govern ejecute las decisiones del Consell y estas sean ilegales, evidentemente habrá que aplicar la Constitución y el 155. A mí lo que me parece es que lo que hay aquí es una crisis tremenda en Cataluña entre ellos. Sí, crisis que evidentemente también nos trasladan a nosotros. O sea, eso no se puede negar porque la tenemos. Y la desestabilización es completa. Entonces, lo del Consell no es ni más ni menos que acelerar esa crisis que tienen entre ellos. Lo que pasa es que en este momento, como no sabemos cómo van a actuar, pues no parece lo que es, pero realmente lo que está pasando es que a los partidos se les están machacando. El único que queda ahí más o menos intacto es Esquerra Republicana, más o menos, porque también empiezan a tener tensiones entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que para seguir embarrando la situación se están inventando escenarios en el que se mueven siempre en una situación de sí o no. Pues si esto, más claro que aquella declaración de la República, reclamamos la República, la declaramos la República y luego decimos que no, aquello que fue. El problema, desde mi punto de vista, sigue siendo exterior. Bueno, interior y exterior. Interior porque no somos capaces de darle un tratamiento informativo adecuado, y exterior porque tienen en Bélgica unos aliados muy importantes, que son los fascistas belgas. Y este es nuestro problema político. Pero se han saltado a la torera el orden constitucional y eso se llama golpe de Estado. Por lo tanto, tienen que pagarlo. No se han saltado nada, los jueces no pueden probar. Tenemos un gobierno que compadrea con ellos, consintiendo que desde la cárcel hablen entre ellos, reciban visitas como si fueran ministros plenipotenciarios de un país que no existe. Es decir, esto es una auténtica vergüenza y un escándalo que el gobierno consienta que a las cárceles, repito, donde están presos los golpistas, entre gente sin orden ni concierto, cada día más de 20 personas recibe de visita el que está ahí en Extremeras, cada día. Hacen multiconferencias. ¿Quién está en Extremeras? No sé cuál, bueno, en la cárcel que sea, me da igual. Videoconferencias entre ellos y Puigdemont sin ningún problema. Sin ningún problema. Lo que no pueden hacer los otros presos. No, los otros presos no pueden hacer eso. Simplemente que se les aplique el régimen penitenciario que se le aplica a un preso normal y corriente. No los premios de consolación que tiene esta gente. Esto es un problema gravísimo. Hay un golpe de Estado, claro, y hay que cortar el flujo de dinero para que el vago ese maleante que está en Bélgica, en Alemania, se le acabe, en Bélgica, se le acabe el chollo, en un país fallido como ese, por cierto, se le acabe el chollo y deja de vivir de nuestro dinero. En cuanto se acabe el dinerito legal para abrir embajadas,
para financiarse su autogolpe de Estado, se acaba esta historia, y si no el tiempo. Bueno, hay que recordar una cosa, y es que Puigdemont está en Waterloo, y solamente quiero recordar que en Waterloo perdió la principal batalla Napoleón, y se fue al carajo. Joder, pues en el momento no ha perdido nada, sigue ahí el capullo. Luego, escucha una cosa, han estado en estos días intentando montar lo que llaman la crida, el señor Puigdemont. Y Esquerra Republicana le ha dicho que en esa historia no participa. Es decir, hombre, que hay una cosa que, vamos a ver, y esto es de estrategia también militar y de estrategia política, y es importante que el enemigo pues se divida. Perdona, que me he olvidado una cosa, el PDeCAT ha sido expulsado esta mañana, o ayer, del régimen liberal, del Partido Liberal Europeo, por corrupción. Espérate que no acaben expulsando el PP también. Menuda banda. Una cuestión también, porque cómo nos acostumbramos a poner en la palestra pública según qué dimensiones, y aquí hay diferentes niveles. Es cierto que desde el punto de vista de la declaración, la semántica, los mensajes grandilocuentes están en una dimensión. Esos, lógicamente, pues, son dentro del juego del cabildeo político, esa es la realidad, pero desde el punto de vista institucional pasa desapercibido totalmente que el gobierno catalán, sus consellerías, están participando en espacios multilaterales como las sectoriales de los ministerios y están funcionando, que llevaban años sin funcionar, las comisiones bilaterales de gestión de política pública entre el Gobierno, la Administración General del Estado y la comunidad autónoma. Y eso pasa desapercibido, pero eso devuelve un nivel de normalización. Y es cierto que se está dando ya una separación por diferentes cuestiones, estratégicas o tácticas, pero entre los dos grandes bloques partidistas que sostienen al Gobierno catalán. O sea que eso es evidentemente la situación real en la que nos movemos. Por un lado están las declaraciones y por otro lado están los hechos. Y yo creo que tendríamos que acostumbrarnos a separar analíticamente hechos y declaraciones, teniendo en cuenta que las declaraciones en muchas ocasiones tienen un componente simbólico intencionado. Y hay hechos como que, y digo yo que habrá negociación, algún tipo de negociación seguro que hay, porque el Gobierno estudia retirar del Tribunal Constitucional pues algunos recursos contra algunas leyes catalanas, por poner un ejemplo. Algunas de ellas que objetivamente se aprobaron dentro de la legitimidad que tenía el Parlamento catalán, pues por ejemplo, para asegurar derechos sociales de la ciudadanía catalana. Y curiosamente, por intereses más económicos macro del Gobierno de la Nación, pues obstaculizaron y retuvieron la legislación catalana. Bueno, son cuestiones de normalización, objetiva normalización en las relaciones entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno particular de Cataluña. Es que eso es lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Digo yo. Claro, el asunto es cómo somos capaces de liberarnos de esto, pero es que históricamente llevamos desde el comienzo del siglo XX sin liberarnos de ello. De antes. Bueno, un poquito antes, sí. O sea, que es un tema recurrente en la historia de España y no hay manera de resolverlo. Y puede haber una intentona, yo creo que hay una intentona ahora de ver si por agotamiento se encuentra la solución. Y acordaros cuando estábamos sometidos a la presión de ETA y cada día mataban a alguien. Y el terror que teníamos en aquellos momentos y parecía que aquello no iba a terminar nunca. Y ya ¿Sabes cuándo se acabó? Y ya ha terminado. Cuando mataron a Miguel Ángel Blanco y salieron cientos de miles de personas a la calle y se metieron y se escondieron en las tabernas esas repugnantes donde se esconde esa basura. Julián. Se metieron y no salieron. Los tuvimos contra la pared. Ahí teníamos que haber acabado con ellos de una forma radical. Matarlos. Pero si tenemos tenemos al Quintorra que va a celebrar el primer aniversario a la cárcel con los presos con los políticos presos. Perdón, los presos políticos. Julián. No. Con los presos golpistas, perdón, rectifico, con los presos golpistas. Tenemos a Quintorra, o como se llame ese tipejo, que preside no sé qué, yendo a visitar a la cárcel a los presos. ¿Pero esto qué es, Dios mío? Estamos locos, estamos locos. Es una obra Las escopetas tiran a los Es una obra de pájaros. misericordia.
visitar a los presos. Los pájaros tiran a las escopetas, No, Antonio. pero a ver, Julián, Misericordia es ir a no, dar de comer a los pobres. no nos También leíamos. otra. No a visitar basura. Mira, Lo de visitar Miguel a- Ángel Blanco fue una especie de manifestación detonante, concreta. el detonante. Pero eso no sirvió para acabar con el ¿Sabes lo que terrorismo sirvió, de Jesús? ETA. Que tú lo sabes muy bien. El terrorismo de ETA se acabó el de otra dinerito que se les manera. acabó, ahí se acabó No, ETA. y la propia división pasta. que se La empezó a pasta. crear entre pasta. la participación política Pasta y palo. y la no participación política. Mira, Y la presión de la Guardia Civil. A ver, Mira, yo quería contar una anécdota con respecto al tema este. O sea, no acabo con un Miguel Ángel Blanco porque hubo, desgraciadamente, muchos Muchos más. asesinatos. Bueno, empezamos ahí, el muchos fin de ETA. asesinatos. Yo El diría fin de que ETA empezó el ahí. tema de Tomás y Valiente también fue un... También, todos. Solamente quiero recordar que, Todos valientes. que en el año 81-82 el número de muertos sobrepasaba los 120 al año. Es decir, uno cada 3 días era asesinado en el País Vasco o en el resto de España, ¿verdad? Este verano he estado unos días en el País Vasco y fui a Oñate y vi una cosa muy rara en las calles. El alcalde es de Bildu. Y le pregunté a una señora, ¿y esto qué es? Esta especie de postes que hay. Dice, no, esta es la recogida de basura selectiva. Dice, no vea el pollo que está montando el alcalde de Bildu en la ciudad. Y allí los ciudadanos se preocupan de si el alcalde está ordenando bien la recogida de basuras o no la recogida de basuras. Es decir, lo que hay que hacer es normalizar las situaciones. Ya no se preocupan de las cuestiones de si hay independencia, si no hay independencia, si hay terrorismo, si no hay terrorismo. Se preocupan de cómo se recogen las basuras. Con un alcalde de Bildu y la gente, porque cómo se recogen las basuras y no están de acuerdo, se echan en la calle y le protestan y colocan pancartas también en los balcones. Pero, Fernando, Y es que esa es la normalidad que necesita Ya, este país. ya. Y lo que no necesita es ni demonizar a nadie, Ya. ni generar la España y la anti-España, porque Ya. creo que es un error. Pero tú comentarás conmigo que generalizar que sea la recogida de basura es un tema importante en un pueblo de allí arriba, donde manda un alcalde de Bildu, partido, por cierto, que debía ser ilegal, desde mi punto de vista, pasa por encima de 300 y pico cadáveres todavía que no se han recuperado, ni se sabe dónde están, ni quién los mató, ni nada de nada. Entonces, comentarás conmigo que no se ha terminado todavía eso. Y tiene que acabarse cuando estos tiparracos Vamos a ver, pidan de verdad todo- perdón y suelten las armas. La justicia tiene que ser operativa siempre, siempre. Pero también está bien claro que hay que dar normalidad a las cosas. Hay que dar normalidad a las cosas. Porque, Pero por encima del cadáver de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu hermana. Escucha, porque en Bildu habrá gente muy depravada. Bildu debe estar ilegalizado. Escucha un momentito. Pues si quieres que reproduzcamos el problema, lo hacemos. Yo creo que lo que hay que hacer es involucrarles con los problemas reales de la ciudadanía. a ver, Para compañeros, pero- un problema, perdonadme, Jesús, que tenemos que avanzar porque además Ya, tú perdona. te vas a tener que ir un poquito antes y quiero adelantar temas para contar, por favor, también con tu opinión en lo máximo posible. En la sesión de control al gobierno habitual de los miércoles de esta misma semana presenciábamos un tenso encuentro concretamente entre el líder de Ciudadanos y el presidente del gobierno, cuando el primero instaba al segundo a responder concretamente a una pregunta. Usted afirma que no concederá indultos a los presos golpistas, a los políticos que actualmente están presos por ese intento de DUI en Cataluña. El presidente del gobierno por 2 veces no termina de responder a esa pregunta. Es uno de los temores que parece que asaltan no solamente al grupo de la oposición, sino a parte de la ciudadanía. Y de ello se hace eco también OK Diario. Titulaba así: Sánchez no rechaza conceder el indulto a los presos golpistas catalanes. Esto muchas veces cuesta no interpretarlo como una cesión, una vulnerabilidad, un paso por parte de los independentistas catalanes no encontrando esa oposición firme en el gobierno. ¿Es así y lo consideráis? Pero a mí yo lo que... Bueno, habla tú, Venga. que luego dices que no te dejo. Sí, Antonio. Y como estamos en las vísperas del Tenorio y don Juan nace con una obra de Tirso de Molina que se titulaba El condenado por desconfiado, ¿no? Y pues uno aquí está como condenado a callarse para no pecar, ¿no? Creo, y enlazo con lo del pecado, creo que la pregunta de Rivera era una pregunta absolutamente capciosa, porque si no había pecado, para que no había manera de que arrepentirse. Quiero decir, no hay hecho posible ni está en el horizonte de creación
de que el gobierno tenga que implicarse en un indulto si no hay penas, si no hay juicio, si no hay nada. Quiero decir, era una pregunta retórica solo para enfangar la situación un poquito más, me parece a mí. Yo estoy de acuerdo también, que es una pregunta puramente retórica para tratar de retroalimentarse en la oposición y dar a los medios de comunicación alimento para que sigan dando vueltas. Bueno, al yo tema. retórica, sobre todo cuando la argumenta y la basa en esa supuesta reunión mantenida por Pablo Iglesias mediando por parte del presidente. No fue supuesta, fue real. No, Pues esa reunión en la que supuestamente, mejor todavía, se pudo tratar este tema, porque claro, eso hablar a lo mejor del techo de gasto en los presupuestos en la cárcel no... Ahora sí que estás hablando de supuestos. Pero Alexia... Estoy intentando ser prudente y legalista. Alexia, Claro, pero como no llevásemos a Villarejo a grabar la conversación, no sabemos lo que pasó. No, pero esto es No se como, sabe si cómo sabrá interpretamos lo del Vaticano y la vicepresidenta. Bueno, yo no soy Carmen Calvo, Pues sí. entonces en ese sentido... No, bueno, no tú, quien sea. ¿Cómo se interpreta? Pues dependerá. Y claro, estamos en la interpretación. Hombre, yo creo que hay cosas interpretables y En otras la que son interpretación absolutamente de la empíricas, intención. Jesús. No, pero de la intención. Es decir, negociar sobre indultos yo creo que ahí es poco Pero, interpretable. no, es que ahí no hay nada que responder. O sea, ¿usted piensa que si ocurriera esto haría esto o haría lo otro? No, yo creo que era en una situación ya real, no hipotética. No. ¿Usted asevera que no se van a conceder indultos a los que ya son presos políticos por un hecho consumado de intento de golpe? Imagínate que los jueces- tribunales los absuelven. Claro, eso es. Imagínate, es que Exacto. realmente, vamos a ver, ¿por Es qué el eso. gobierno tiene que anticipar sus decisiones a las de los tribunales? Claro. No lo entiendo, porque si el presidente del gobierno dijese, pues sí, los vamos a indultar, entonces van a decir los jueces, ¿y para qué los vamos a juzgar? Es, Claro, compre- es que no- es es que no compre- es eso. es comprensible y legítimo que la ciudadanía quiera una seguridad en No, su hombre, presidente a la hora Sí, de no claro, conceder pero- indultos en el caso de pero ser el condenados. presidente del gobierno lo que tiene que hacer, y la oposición también, cualquiera de ellas, es preservar a las instituciones para que ejerzan su papel conforme a las leyes dicen, y los tribunales de justicia lo que tienen que hacer es sentenciar. Si el presidente del gobierno dice mañana yo los voy a indultar, entonces los tribunales ¿para qué están? ¿Para qué están? Claro. Es que no lo puede decir, es que primero tienen que pronunciarse los tribunales y luego el presidente dirá. Es que es lo lógico. O sea, la retórica es la lógica. Sin una sentencia que realmente analice jurídicamente los hechos, que los catalogue y por tanto sentencie, esa prerrogativa de gracia que tiene, que yo ya me he manifestado con carácter general, que Bien, pero a mí no me entonces, gusta. entonces es que me estáis Pero- obligando a ser más pero clara no, no, todavía. es- Yo trataba de ser precavida. Claro, claro. Sobre el mismo supuesto, entonces, ¿por qué se negocia en una cárcel sobre esos presuntos indultos? Vamos a esperar a ver si se condena y si no, no hablemos de ello. Pero yo creo que a lo que instaba Rivera es a que el presidente negara que se hubiera producido esa conversación, que de ser cierta, compañeros, todos vais a coincidir en que es gravísima. Pero vamos a ver, No. ¿quién nos ha dicho que esa conversación se ha producido en esos términos? ¿Quién nos lo ha dicho? ¿A mí hemos estado algunos en esa No, porque tú has conversación? dicho no ha estado Villarejo, suponemos suponemos que Villarejo últimamente- no ha grabado aquello, Suponemos, pero- suponemos. pero bueno. la participación de un señor que no era emisario gubernamental de ningún tipo. Cientos de Villarejos, ¿y quién te dice a ti que en las cárceles no se graban ese tipo de A mí cuestiones? Sí se a mí una cosa me preocupa, es decir, todos conocemos la capacidad que tiene el señor Iglesias de enredo. Entonces, De acuerdo contigo. maestro. De acuerdo contigo. Y tener a un vicepresidente de facto negociando en una cárcel con esos presos. eso es un título que se le ha eso es una concedido vergüenza. gratuitamente. Yo te digo una cosa, a mí como vicepresidente no me representa porque no lo es. En castellano también se puede decir una persona que se da pisto también con una vocación de posicionarse en el juego político por encima de la que realmente De sus es su situación. posibilidades. Vicepresidente de facto. No, No definido. autonombrado. Evidentemente, el gobierno de la nación en ningún momento se puede presuponer que le ha encomendado tareas, una labor de representatividad o de interlocución. Que no tiene. Lo que antes casi dejabas de forma velada negar derechos básicos a una persona por su situación de privación de la libertad. O sea, y máxime cuando no tiene sentencia judicial firme. Que reciban visitas, claro, se dedican a la política, son personas políticas. Cuando tengamos sentencias sabremos realmente si tendrán que estar más tiempo en la cárcel o no. Pero ahora mismo vamos a negar que puedan recibir visitas, vamos a negar que puedan tener comunicaciones telefónicas que la tienen el resto de presos. En las mismas condiciones todos. Preventivos, En las mismas cuidado, que son condiciones. preventivos. Es que en las mismas condiciones Es que todos. tienen un componente. Si yo no digo preventivos o no, No, pregunta a hombre. los funcionarios de prisiones cómo están ellos dentro de la cárcel y cómo están los demás.
Traigamos a un funcionario de prisiones para que Bueno, veáis cómo están. Están en huelga ahora, Están pero en- porque están Están en huelga. reclamando, En la cárcel, quiero decir. A pan y agua, lo dejaban. están reclamando salarios A pan y mayores agua, lo y dejaban. más gente. Es vergonzoso y lamentable ver a un tipo como Podemos, que está representado en el partido, en el Congreso a muchos miles de españoles, negociar, sentarse en una cárcel con un tipo que está condenado por, vamos, que va a estar No está condenado, condenado, va a estar condenado pero, seguramente escucha, por golpe de Estado. lo por tuyo- simple lo tuyo- Bueno, vamos a hablar sobre 25 eso, años. perdóname, vamos a hablar No sobre eso. sabemos. Efectivamente, todavía no hay condena, pero ¿hacia dónde se dirigen, lógicamente, esos juicios? Ya en material puramente tribunales, parece que la cúpula golpista será finalmente juzgada por rebelión contra el deseo del presidente. Por cierto, Sánchez parece también que está elevando la presión al Supremo en cuanto a la no existencia de ese delito de rebelión. De momento, la Abogacía del Estado ha afirmado que se va a centrar en la malversación en el juicio contra ese proceso independentista. En el caso de ser juzgado por ese delito gravísimo de rebelión y ser condenado, bueno, pues ya plantearemos entonces la pregunta. Entonces hablamos sobre eso. Entonces hablaremos. En el punto en el que nos encontramos. Están preparando el caldo de cultivo para mediatizar la opinión o la resolución O sea, judicial. creemos lo que dicen los catalanes, que diga el presidente de gobierno a los jueces lo que tienen que hacer. Yo tengo la impresión de que sí. Eso es Jesús. lo que nosotros creemos. Tengo la impresión personal. Mi impresión personal es de que la justicia va a estar condicionada y mediatizada seguramente por el Una de gobierno. dos. Por el gobierno. Sí, Yo, desde mi punto de sinceramente, vista, o sí. creemos, Desde en mi el, punto estado, de vista, sí. o creemos en el Entonces- Estado de Derecho o decimos que no nos sirve el Estado de Derecho. Creo en los jueces, creo en la administración pues- de justicia, pues entonces- pues si pero crees- también creo en que en la mediatización por parte del gobierno de la condición a la hora de tomar una decisión judicial. Mira, Porque los jueces son personas, bien, los jueces son escucha, personas y son elegidos por ellos, además. Objetivamente, la Claro que composición sí. del Consejo General del Poder Judicial, primero, el Tribunal Supremo después, no es precisamente hoy por hoy la composición. Evidentemente no tienen partido político los jueces, afortunadamente, pero sí ¿cómo que se hay, eligen? ¿Cómo se hay, eligen? hay tendencias, Jesús, ¿cómo los se hay eligen? conservadores y los hay ¿Pero cómo se progresistas. eligen? ¿Cómo se Pero eligen? la composición del Tribunal Supremo hoy por hoy y de la sala que habrá de juzgar conservadora. no es precisamente la más mediatizable por el actual gobierno de la nación. Yo simplemente os pregunto, ¿cómo se eligen los miembros del...? Sí, sí, pero escucha lo que ¿Cómo? está diciendo Jesús. Sí, O sea, sí, lo sé, o sea que- sé lo que está diciendo. Que evidentemente Que los se eligió puede Rajoy, ver- vamos, te está Sí, diciendo. claro que sí. Pues ya El está. Rajoy en su Pues momento, ya tienes la Felipe respuesta. González en el otro, al Bien, final los pero eligen los también es que políticos. lo que- Vale. lo- Y Los luego, eligen Julián, los políticos. ojito. Que los elijan los jueces. No, ese es otro tema, por favor, que distinto. no. Vamos a ver. Que haya jueces progresistas y jueces conservadores no es en absoluto malo. Y Vamos sobre a todo intentar- cuidado, porque vamos lo que no a se puede lanzar cuestionar la la mesa. separación de Espera, poderes, porque ahí nos cargamos vamos a lógicamente todo. clarificar las cosas y vamos a centrar un poco también desde el punto de vista de vocación didáctica hacia la opinión pública. Lógicamente, que haya jueces que sean progresistas y conservadores no es ni malo ni bueno, en todo lo contrario, es una realidad de los valores, de los principios, Y de la del pluralidad. pluralismo de la propia sociedad. Y nadie Y eso, pone Julián, en vamos a dejar que termine Jesús, por máxime favor. cuando además nuestra aplicación del derecho es de aplicación del derecho positivo, no es como otros modelos jurídicos. Pero además sí que es cierto que el poder judicial tiene que tener un componente de conexión con la soberanía nacional y eso no está mal que se articule a través de las cámaras y de las instituciones, otras instituciones del Estado. Eso no significa, o no tiene por qué significar necesariamente, el que el Poder Judicial pueda ser influenciable o recibir telefonazos de otros poderes del Estado. Estamos en un modelo que no es de separación de poderes objetivamente, sino de distribución de Amigo. poderes y competencias, que no es necesariamente malo. Lo que sí que es malo es, primero, que el Consejo General del Poder Judicial, que ahora está encima de la mesa, el poder modificar la ley orgánica para mejorar su colegialidad, o sea, acabar con su presidencialismo y mejorar su colegialidad. Que eso, lógicamente, es su función, es el órgano administrador de ese poder del Estado, que es el Poder Judicial, que tiene que ver con cosas muy importantes como la carrera judicial, el sistema de acceso, la selección de los miembros de las diferentes salas de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo. Teoría, No, toda es que teoría. es teoría, pero yo creo que hay que ilustrar algunas veces el debate en el plano Sí, también teórico, ilustra- analítico y sobre todo de los pros y los contras de los sistemas de elección. Ilustra cuando tenemos una ministra de Justicia en este momento en el Parlamento que se reúne con un caco, que es un tío que está preso ahora, el comisario Villarejo, Se reunió se hace reúne 15 con un años. juez que está inhabilitado, como el Garzón, se reunió y hace hablan 15 de no Vamos a sé hacer qué una cosa, cosas. ¿me permitís, compañeros? Porque Julián. Jesús se va a tener que marchar. Vamos a dejarle, por favor, que después tendréis vosotros tiempo. No, si es que en la línea en la que estamos, yo estaba pensando, si no creemos que la justicia es independiente del gobierno, entonces no sabemos dónde estamos viviendo.
nos estamos confundiendo, porque todo lo que se supone que es el pacto social y el pacto de los ciudadanos para garantizar la convivencia se nos viene abajo. Por eso yo decía, yo no entendía que los catalanes digan, oiga, señor presidente, haga usted lo que le dé la gana con los jueces. Nosotros no podemos hacer ese discurso porque nosotros defendemos la Constitución. Y en la Constitución hay un modelo que garantiza la separación de poderes. Eso es lo que nosotros defendemos. Bien. Y si no lo defendemos, estamos hablando de otro sistema político. Vamos a hacer una pausa, que nosotros podemos continuar a la vuelta. Os lo Jesús, agradezco. por favor, te liberamos porque sé que vas con el horario muy apretado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vosotros, Hasta gracias. próximos programas. Señores, a ustedes no les despedimos. Todavía nos queda una parte de esa actualidad. Hasta ahora. También la Casa Real sigue siendo noticia prioritaria en las últimas semanas. Por cierto, en conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, se llevaba a cabo la lectura en estos últimos días por parte de los reyes y por primera vez escuchando la voz de la princesa Leonor. Bueno, vamos a retomar esa actualidad para seguir analizando críticas y lo que algunos diarios han calificado como la doble cara de Sánchez. Han sido duros en esos titulares al aseverar que existe un doble juego por parte del presidente del Gobierno. Así decía concretamente ABC, el doble juego de Sánchez, mientras el Gobierno anunciaba que impugnará la reprobación al rey en el Parlamento, sus socios volvían a atacar a Felipe VI, esta vez en el Ayuntamiento de Barcelona. El presidente llevó el Consejo de Ministros a Sevilla en plena precampaña de las andaluzas. Para El Mundo, Sánchez defiende al rey ante el Tribunal Constitucional mientras sus socios le insultan. La Razón, Casado reta a Sánchez a decir ante la bandera que se puede insultar al rey. Polémica también con esa propuesta de eliminar la carga legal de ciertas expresiones en contra de la corona. ¿Vosotros lo interpretáis así como...? Yo hay una cosa que no acabo de entender. Tanta insistencia en los socios. Resulta que es en el Ayuntamiento de Barcelona, primero en el Parlamento catalán, y el Gobierno dice que eso lo va a recurrir, luego en el Ayuntamiento de Barcelona, donde no son socios porque rompieron el acuerdo entre Podemos, o lo que se llama allí el equivalente a Podemos, con el Partido Socialista de Cataluña. No sé por qué se insiste tanto en los socios, no sé por qué se insiste tanto en los socios, ¿vale? El Partido Socialista tiene sus propios criterios y Podemos tiene los suyos, evidentemente. ¿Coincidimos? No coincidimos. Pero ¿por qué se tiene que lanzar la carga de la prueba en Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez está actuando como creo que debe actuar? Pues a raíz, explicaba yo, Fernando, por ejemplo, de intentar eliminar la carga, la responsabilidad legal de ciertas expresiones contrarias al rey y a la corona. Contra el rey y contra la religión, no te olvides, contra la religión también. Es decir, vale todo. Acabaremos haciendo barbacoas en la puerta de las mezquitas, con carne de cerdo. Y eso será el previo. Bueno, pues serás tú el que vaya, yo no voy a ir ni a un sitio ni al otro. No, si seguramente yo no iré, pero ya está bien de enredar con la corona, con la iglesia, con la religión. Que nos dejen tranquilos. Bueno, pues, otra vez queréis levantar otro muro contra eso. Tú dices, los socios del gobierno. Claro que son socios del gobierno. Por eso está gobernando con Podemos, con los independentistas, con los separatistas y con los terroristas de Bildu. Vale, ¿y nos tenemos que hacer nosotros responsables de lo que hace lo que vosotros llamáis los socios del gobierno? No. ¿Cómo que no? No, señor. ¿Sois los hermanos mayores? No, señor. Vamos a ver. El PP, por ejemplo, se hacía responsable de las políticas del PNV. No. A mí lo que haga el PP claro, me da exactamente igual. Sí, PNV, partido traidor que ha pactado con el PSOE y con el Partido Popular sistemáticamente a cambio de mucho dinero. Pero hombre, compañeros, que tenemos pocos minutos. Vamos a ver si somos sensatos. Al tema, posicionamiento del presidente, actitud, comportamiento, reacciones en relación a los reyes y a la institución. Yo creo que en España hay dos sentimientos claramente, ¿no? Así como hay muchos partidos políticos, pero sentimientos con relación a la conformación del Estado hay dos. Hay unos que son monárquicos y otros que son republicanos. Son republicanos desde sus orígenes, incluso el PSOE, aunque admita la Constitución, su sentimiento es un sentimiento republicano. Pero como estamos dentro de un Estado constitucional, el PSOE no es anticonstitucional, entonces, aunque mantenga ese sentimiento, mantiene la aceptación de la legalidad. Por eso, se funciona normalmente, el PSOE no está haciendo ningún insulto, ningún cuestionamiento a la monarquía, sino que está colaborando con la jefatura del Estado como es normal y corriente en este gobierno. Y
que sus socios en algunos sitios o quien le apoyan en el Parlamento, que no tienen esa responsabilidad de gobierno, tal, mantengan la idea de que haya algún momento en España donde se pudiera cambiar la estructura del Estado, de un Estado monárquico a un republicano, pues bueno, eso ha pasado en Portugal, ha pasado en Italia, ha pasado en muchos países y en otros se mantiene, como en Inglaterra, y no pasa nada. Quiero decir que la posibilidad está ahí, ¿no? Pero para eso habría que cambiar la Constitución. Pero el hecho, y ya termino, el hecho de que, que era con lo que empezaba tu discurso, tus palabras, era que la princesa Leonor pues empiece leyendo en su primer acto público la Constitución, a mí me ha parecido un detalle constitucional, sin duda, un detalle de respeto y un elemento más, ¿no? Y era que el rey, el padre, estaba ahí, pero no como el tutor, que estaba simbólicamente ahí detrás de ella, porque era una manera también por cierto, de lo ha hecho ver, fenomenal, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, pero perdona, Fernando, venga, Jesús nos pedía la palabra. Que la institución está ahí. Una cuestión que a mí me preocupa habitualmente cuando se hace análisis es mezclarlo todo. O sea, al final hay una chistera donde se mezcla todo e incluso se confunden elementos. Hay una realidad que son diferentes clivis de opinión, puntos de fractura entre diferentes partes de la sociedad y, por lo tanto, en la vida partidista, en materia socioeconómica, en materia de ordenación territorial del Estado, en materia de la más alta magistratura como la jefatura del Estado, puede una opción partidista aliarse para unos objetivos en materia de política social, en materia de ordenación territorial y no necesariamente tener por qué compartir otros aspectos de agenda de otras formaciones políticas y encima ser acusado de ellos. Pero independientemente, bueno, al fin y al cabo el modelo constitucional que tenemos es de jefatura de Estado monárquica. Una de sus características fundamentales es que la monarquía en esencia es un símbolo y es de símbolos el que se traslade una visión de la sucesión en la jefatura del Estado, pues bueno, de preservación de la estabilidad de esa jefatura del Estado. Pero es perfectamente legítimo también que quien tenga un planteamiento republicano para esa magistratura, máxima magistratura, que es la jefatura del Estado, también es legítima. Y hay que entender que nuestro modelo de democracia pues, es legítimo plantear como alternativa el republicanismo político. Bueno, pues una cuestión de eficiencia, con los pros, los contras y demás, y de eso no pasa nada por ponerlo encima de la mesa y hablar. Sí, pero fíjate, yo recuerdo todavía el debate de elaboración de la Constitución. El Partido Socialista presentó enmiendas a fin de que España fuese una república. Luego las acabó retirando, pero el máximo defensor dentro de la izquierda de que España fuese una monarquía en la persona de Juan Carlos I fue el Partido Comunista. El Partido Comunista. Y solamente hay que ir al diario de sesiones para verlo. Es decir, vamos a ver, yo creo que el Partido Socialista, siendo un partido de origen republicano, ha sido absolutamente leal con el sistema político del que nos dotamos. Y ha sido absolutamente leal con la monarquía y con el rey. Y desde luego el Partido Socialista no está haciendo beligerancia ni la va a hacer contra el actual sistema político, es lo fundamental. ¿El actual presidente crees que lo está haciendo de la misma forma? Pues sí. Esta mañana estaba el primero en la lectura que ha hecho la princesa de Asturias de la Constitución. Y yo creo que hay que ser leal con las instituciones. ¿Que pueden cambiar? Claro que pueden cambiar, es muy legítimo que puedan cambiar. Y aquí puede haber republicanos, independentistas y lo que quieras, Pero ahora bien, hay que atenerse a la ley para cambiar la ley, hay que atenerse a la Constitución para cambiar la Constitución. Luego, me parece, escucha, Podemos podrá ser republicano, allá ellos si quieren ser republicanos y proclamar la República, pero para proclamar la República hay que atenerse a la Constitución y reformarla de acuerdo como dice la Constitución. Y obligatoriamente respetar España, respetar los símbolos españoles, la bandera, el himno, etc. Y partidos bolivarianos financiados por sinvergüenza, se tienen que ilegalizar. No solo hay republicanos, vamos a ilegalizar a media España, aquí a este paso. Hay que legalizar todo el que no quiera España. Que los republicanos también nos encanta España y amamos a España. No he dicho nada del Partido Socialista. Sus símbolos y a todas sus precisamente el Partido Perdón, Socialista ¿os parece, Julián, por favor, os parece adecuada esa medida de eliminar la ilegalidad de las manifestaciones contrarias a la corona, mientras que, por cierto, dice Jesús que todo se mete en un totum revolutum? Es que muchas veces las cosas
tienen su relación, o al menos unas pueden llevar a entender otras, o al contrario. Por ejemplo, que ahora se trate de aludir, o aludiendo a la memoria histórica, de plantear que cualquier acto de apoyo al general Franco sea considerado un delito. Es decir, por un lado parece que quitamos responsabilidad de declaraciones contrarias a una institución actual, pero que hacer cualquier manifestación a favor del régimen anterior pueda ser delictivo. Y sacar como Willy Toledo la camiseta del Che Guevara es como si sacara a Santa Teresa de Jesús. Pero bueno, ¿esto qué es? Es que son santos los dos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, de hecho no, Antonio, no es un tema para reírse. A mí me parece que si apartamos símbolos del franquismo, apartemos también símbolos del comunismo y de asesinos, como fue también el Che Guevara. Entonces, yo creo que estamos sacando las cosas de quicio, cuestionando la monarquía, que es la única institución en este momento que tiene más del 70% de la aprobación de la gente. Bueno, eso, el rey es una persona reconocida mundialmente, que viene muy bien a España como mediador y como temporizador, y tenemos una niña que estamos ya cuestionándola, no ha nacido políticamente, no ha nacido como princesa todavía, prácticamente, y estamos ya poniéndola en cuestión. En los 3 últimos minutos quiero que vean algo. Vamos con esos memes, compañeros. Comenzamos el programa hablando del CIS, cuando yo hablaba de la cocina, que no soy yo, ya le llaman el Masterchef o el chef de Tezanos. Chezanos, me parece que era una palabra graciosísima, el Chezanos. Bueno, pues hay incluso, como les digo, memes que adelantan los resultados del CIS de diciembre. Bueno, ahí tienen lo que podría ser el CIS del próximo mes, siguiendo un poco las tendencias de evolución de los anteriores. Se ha quedado corto. Yo creo que sí, ¿no? Es que tú lo has dicho, es el CIS de diciembre, y ahí en letra pequeña dice 28 de diciembre. Sí, Día de los Inocentes, porque sería la única manera. Bueno, no lo pone. Simplemente hay que tener en cuenta, insisto, los dos anteriores, proporciones, tendencias de evolución. El PSOE tiene todos los votos ya, tiene todos los votos. Yo creo. El PSOE en las próximas elecciones va a sacar 15 millones de votos. Yo no sé por qué no las convoca mañana. Y si se presenta Fernando de diputado por Toledo, va a sacar todos los diputados de Toledo. Ojalá. Y sin la manipulación presunta de Tezanos, ¿cuál sería el CIS si ahora se celebrasen unas elecciones generales? Pues me parece que los resultados reales van a distar muchísimo de los que veíamos. Mientras vamos a ponerles un poquito de humor, que lo tenemos aquí en nuestras pantallas, hablando precisamente de esa cocina del CIS. Es que, compañeros, hay cosas que son innegables. Pues al principio del programa sacaba este tema precisamente. Curiosamente, lo que este CIS proyecta es ausencia de cocina. Es verdad que en el ámbito de la... En la ciencia política, en la ciencia política, uno de los elementos para darle mayor validez a un resultado es la ponderación. Y hay elementos como recuerdo de voto, hay elementos como voto emitido que te permiten corregir la ponderación de lo que es el encuestado. Hay que ponderar para dar más información. Hay un adjetivo que también se le puede aplicar a la ponderación, que es ponderación desmesurada, que eso como figura retórica se llama hipérbole. Es buenísimo. Claro, es verdad que hay una variable de simpatía que se le da una relevancia que, bueno, pues eso puede estar dentro de un cálculo aritmético. Pero bueno, les decía yo los resultados, no los podemos ver, pero se los voy a dar. Jesús, hay unas hojas de Excel que están en bruto. Sin esa cocina, como se llama, le podemos poner los términos más técnicos que nos proponía nuestro catedrático, pero fíjense si podrían distar de los del CIS. Según Tezanos, el Partido Socialista obtendría el 31,6%, sin la cocina de Tezanos 24,6%. Ciudadanos 21%, según Tezanos, sin Tezanos 22,2%. Bueno, aquí no ha habido demasiada cocción. En cuanto a los populares, aquí ya sí, aquí ya hay pasos y hay maceración. Desde Tezanos 18,2%, sin la cocina 24,2%. Y por último, Unidos Podemos, aquí no vemos tanta diferencia, más sosita esa cocina y menos ingredientes, 17,3%. Sin la misma, sin la elaboración, 18,7%. Hombre, sobre todo en el caso de los populares y del Partido Socialista... Pues yo echo de menos esto ahí, de crudo y cocinado echo de menos es que no haya, diferente, que solamente salen 4 partidos, ¿no? Solamente echo de menos estamos que analizando hay una figura que se llama Vox, que ya está contando en las encuestas. En la encuesta ¿Nos vamos? Estaba muy bajo Vox.
Pero estaba. El tema es que ya estaba. Antonio, Nos vamos, compañeros. es un fenómeno. Lo seguiremos analizando todo esto con mucho detalle, pendientes de la última hora y de toda la información para darles cuenta la próxima semana. Por cierto, que disfruten cada uno como quiera también de estos días de Halloween, que me ha caído a mí, la que no os imagináis, por celebrar Halloween. Se me ha tachado de no ser española, de no ser católica. Madre de Dios. Por Julián. Es que no hay que celebrar Halloween. Los católicos no celebramos Halloween. No, los católicos que podemos hay que celebrarlo como católicos y luego tener una fiesta. ¿Por qué no? Y divertirse a propósito de cualquier excusa que nos sirva para estar con buenos amigos y pasar ratos agradables. Y sobre Nos todo vamos. comiendo el que hay que comer estos días. Huesos de santo. Huesos de santo. buñuelos. Y buñuelos. Señores, de que disfruten como ustedes quieran. Hasta la próxima semana.